Hola, muy buenas noches. Bueno, seguimos con nuestro Club Cine, Música y Letra, que estamos con el libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, vamos a ir dando esperita que se vayan conectando. Y mientras tanto les comparto que mañana estamos cerrando el encuentro holístico. Mañana voy a estar presentando a tres queridas amigas. Una va a hablar de hipnosis, de una técnica muy interesante. Luego va a estar Ani, que nos va a compartir 7 valores para trabajar la mente. Y luego va a estar Marta, que nos va a compartir sobre los ángeles como transformadores de vida. Ella es angeóloga, entonces mañana voy a estarles presentando esas 3 charlas en el cierre del encuentro holístico. Y bueno, espero que nos acompañen. Al final se va a hacer un cierre energético, tanto para nosotras que pues estuvimos participando, como para todas las personas que nos acompañaron y que nos van a acompañar mañana. Entonces va a ser este cierre muy acompañados de los ángeles, de los arcángeles y de toda esta energía angelical que nos va, bueno, a cubrir seguramente a los que estamos participando, pero también a todos los asistentes. Entonces mañana a partir de las 9 de la mañana hora de Colombia vamos a estar trabajando en nuestro encuentro holístico en el cierre. Bueno. También les quiero compartir que ya están abiertas las inscripciones para el evento gratuito Camino al Autoconocimiento, donde podrán conocer un poquito más de qué se trata el enneagrama, cómo vamos a trabajar los temas de mindfulness y de meditación para ir integrando todo este aprendizaje. Así que, bueno, bienvenidos todos a inscribirse, y ahí en mi bio, ya ustedes tienen el enlace ahí en la bio del Instagram. Pueden entrar, darle clic ahí en la inscripción, y desde ya les voy anunciando que los que están suscritos al Club Cine, Música y Letra pues van a tener un 10% de descuento en el valor de la inscripción luego del curso Armonizando tu Esencia. Entonces los que están en el club van a tener ese bono. Bueno, bienvenida Mariela, muy buenas noches. Bienvenida Yolanda, bienvenido Luisfer, Nancy. Qué gusto tenerlos aquí. Y bueno, vamos a arrancar con nuestra lectura de hoy. Vamos en el capítulo 4. Ayer habíamos quedado en que estaba el Principito, bueno, ya conociéndose con el autor, y se habían encontrado en el desierto del Sahara. Allí pues ellos habían tenido una conversación y ya había empezado el Principito a compartir esa sabiduría que a veces tienen los niños y que precisamente nos comparten o nos hacen recordar mejor a nuestro niño interior, y que debemos conectarnos siempre con él. Entonces, muy lindo poder ir recordando como todos estos mensajes. Yo les voy dejando ahí como en la grabación, les dejo como una palabra clave, les dejo alguna cosita como para que luego, si ustedes dicen cómo era tal cosa, bueno, con una palabra clave yo creo que uno se va acordando del tema. Entonces, los capítulos no tienen un nombre específico, pero yo les he ido poniendo allí como una idea principal para acordarnos. Entonces, en el capítulo 4 que vamos a seguir hoy, bueno, voy a continuar con la lectura. Dice: así supe una segunda cosa muy importante, que su planeta de origen era apenas más grande que una casa. No podía sorprenderme mucho. Yo sabía muy bien que aparte de grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte o Venus, a los cuales hemos dado nombre, existen centenares más pequeños que cuestan mucho verlos con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, a modo de nombre le da un número. Lo llamo, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo buenas razones para creer que el planeta de donde proviene el Principito era el asteroide B612. Es un asteroide que solo ha sido visto una vez por el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. El astrónomo hizo una gran presentación de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía, pero debido a las ropas que vestía, nadie le creyó. Las personas mayores son así. Por suerte para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, so pena de muerte, la obligación de vestirse a la europea.
En 1920 el astrónomo repitió su demostración vestido con un traje muy elegante. Y esta vez todo el mundo estuvo de acuerdo con él. Si os he contado estos detalles sobre el asteroide B612 y he confiado su número, es por las personas mayores. A las personas mayores les encantan las cifras. Cuando les hablas de un amigo nuevo, no preguntan nunca lo esencial. Nunca dicen, ¿cómo suena su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio te preguntan, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces les parece que lo conocen. Si a las personas mayores les dices, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no consiguen imaginarse la casa. Tienes que decirles, he visto una casa de 100.000 francos. Bueno, francos es la moneda que antiguamente se manejaba en Francia, ¿no? Entonces exclaman, ¡pero qué preciosa! Así, si les dices, la prueba de que el Principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Que alguien quiera un cordero es una prueba de que existe. Se encogerán de hombros y te acusarán de infantil. En cambio, si les dices, el planeta de donde venía es el asteroide B612, te dejarán en paz y no te harán más preguntas. Son así, y no hay que reprochárselo. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores. Pero desde luego, los que entendemos la vida nos burlamos de los números. Me habría gustado empezar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Me habría gustado decir, había una vez un principito que vivía en un planeta apenas más grande que él y que necesitaba un amigo. A los que entienden la vida les habría parecido mucho más real. Pues no me gusta que se lea mi libro a la ligera. Me da tanta pena contar estos recuerdos. Hace ya 6 años que mi amigo se marchó con su cordero. Si ahora trato de escribirlo, es para no olvidarlo. Olvidar a un amigo es algo muy triste. No todo el mundo tiene un amigo. Y puedo volverme como las personas mayores que solo les interesan las cifras. Por eso también me he comprado una caja de colores y lápices. Es duro retomar el dibujo a mi edad cuando no se han hecho más tentativas que una boa cerrada y una boa abierta a los 6 años. Trataré, por supuesto, de hacer los retratos lo más parecido posible, pero no estoy del todo seguro de lograrlo. Un dibujo puede salir bien y el siguiente ya no se parece en nada. También me equivoco un poco en las medidas. Aquí el principito es demasiado grande, allá es demasiado pequeño. Dudo también respecto al color del traje. Entonces pruebo así o asá, a ver qué pasa. Por último, me equivocaré en algunos detalles importantes. Pero esto tendréis que perdonármelo. Mi amigo nunca daba explicaciones. Quizá creyera que yo era como él. Pero lamentablemente yo no sé ver los corderos a través de las cajas. Tal vez soy un poco como las personas mayores. Debo haber envejecido. Bueno, ahí termina ese capítulo 4. Y bueno, lo que nos está planteando es una cosa lindísima. Primero nos está hablando de un hombre, de un astrónomo que dice que descubrió el planeta B612 y que estuvo hablando de este planeta y nos dice que iba vestido con ropas extrañas, y las ropas extrañas pues son las ropas como las tradicionales de los turcos, ¿no? Aquí está, digamos, la imagen que él pinta de cómo sería esa ropa. Sin embargo, dice que en ese momento no le prestaron atención porque iba vestido con este traje, digamos, tradicional, pero que luego cuando la misma persona, unos años después, va con traje como tal formal, pues ahí sí fue escuchado y ahí sí la gente creyó que existía el planeta B612. Así que, bueno, lo primero que nos está diciendo es que precisamente los adultos perdemos esa capacidad de ver más allá, y recordemos siempre que él no lo va a decir luego más adelante, pero es preciso irlo trayendo aquí para ir comprendiendo estas primeras frases. Es que debemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos, ¿no? Debemos ver más allá. Él dice que se ve con el corazón. Bueno, eso lo vamos a ver más en desarrollo adelante, pero lo que nos quiere mostrar es eso, poder ver más allá, o sea, no quedarnos solo con la apariencia. Y él siempre dice, las personas mayores
tendemos, o sea, o tienen o tienden, porque cuando depende en el momento en que uno se ponga, ¿no? Si uno lo está pensando como el niño, uno dice, es que las personas mayores se fijan es en las apariencias y no se fijan en el fondo. Si lo vemos como que estamos en nuestra edad adulta, decimos, es que nosotros, las personas mayores, perdemos esa capacidad de ver más allá de las apariencias y entonces nos fijamos mucho como en la forma, en el vestuario, quizás en algún peinado, en alguna cosa. Y bueno, quiero decir que además en las esencias del eneagrama, algunas personas como mi esencia nos fijamos muchísimo más en eso. Entonces somos mucho más observadores y nos damos cuenta de todos esos detalles y también por eso a veces nos perdemos en el detalle y no en el detalle y no en el fondo. Entonces, pues él nos está invitando a eso. A eso hace parte un poco de la psicorrigidez, cuando nos fijamos ya demasiado en la forma y se nos olvida lo de pronto algo maravilloso que podemos aprender de alguien solo porque de pronto no está presentado o no está acorde supuestamente con lo que nosotros creemos que es lo correcto. Así que bueno, nos está hablando primero de eso. Lo otro que nos dice es que las personas mayores estamos muy enfocadas en la cantidad y no en la cualidad. Cuando él nos empieza a decir que nos fijamos es que conocemos a alguien y si quizás yo le voy a describir algo a alguien, le digo es que tiene tantos años, que es de tal estatura, que yo le voy a agregar algunas cosas más, que tiene tal estatura, que tiene el cabello hasta tal distancia, que, o sea, nos fijamos en los números, en lo cuantitativo. Si tiene dinero, si vive en una casa muy lujosa, si tiene un carro de X gama. Entonces como que a veces nos enfocamos demasiado en esa parte cuantitativa y en la vida, en la parte cuantitativa pues es la parte lógica, la parte derecha es necesaria, pero digamos que si estamos pensando solamente en esa conexión es como que nuestro cerebro pues está solamente trabajando con un hemisferio, que es el hemisferio izquierdo, que es el que maneja el lado derecho, ¿no? Estamos en la lógica, en cuánto vale, en cuánto es, si nos dicen vamos a ir a un viaje y cuánto vale y por qué, y luego qué tanto me van a dar, y, o sea, estamos en la cantidad, en las cuantías, en la parte cuantitativa. Y él dice, las personas no se fijan en la cualidad. O sea, más bien es decir, tenía unos rizos, tenía una risa encantadora, y esa hace parte de la otra parte de nuestro cerebro, la parte derecha que maneja todo el lado izquierdo de nuestro cerebro y que es necesario que trabajemos en esa combinación de las dos partes de nuestro cerebro. Pero entonces aquí sobre todo, pues como este libro está enfocado a que volvamos a conectarnos con ese niño interior, nos está diciendo, volvamos a aprender a describir y qué lindo que podamos empezar a hacer un ejercicio. Para mí esto es un ejercicio de mindfulness, que es empezar a tener atención plena. ¿Y qué es eso? Que vamos a empezar a mirar y empecemos a mirar las cosas y tratar de describirlas sin números. Entonces empezar a decir, uy, hoy está el día hermoso, cómo está soleado, las nubes están azules, parecen un algodón. Sí, o sea, tratemos de hacer ese ejercicio. Yo sé que algunos tienen quizás mucho más desarrollado esa área del cerebro, pero empezar a describir las cosas también con la parte cualitativa. Y eso tiene que ver mucho con las personas también. A veces cuando nos dicen, describe a alguien, pues terminamos describiendo algo cuantitativo nuevamente, como les decía, y a veces nos perdemos de decir las cosas bonitas que tienen las personas. Entonces, para la próxima vez que vayamos a hablar de alguien, que vayamos a describir, pues vamos a decir, es que tal, por ejemplo, Nancy es muy creativa, tiene una gran habilidad para desarrollar un nuevo trazo o bueno, como todo este tipo de cosas podemos irlo diciendo. Entonces podemos empezar a trabajar mucho en la cualidad, en las características positivas, en que si vamos a describir algo tratemos de ver lo positivo y siempre desde la cualidad. Entonces nos está diciendo mucho esto, que definitivamente deberíamos estar felices con solamente, él dice aquí el ejemplo, deberíamos creer que sí existe un principito solo porque me pidió pintar un cordero.
pero resulta que no creemos eso, creemos eso y dice, viene del planeta B612. Entonces ahí sí decimos, wow, era un extraterrestre y esto, entonces ahí sí creemos. Bueno, pues realmente ese es un ejercicio interesante y nuevamente invito a quienes tengan la posibilidad de compartir con niños o de escucharlos hablar de esto, ponerle mucha atención, porque los niños siempre están hablando más de esa cualidad que la cantidad. Siempre están diciendo que cuando vienen a contarnos algo, mira que él pone un ejemplo aquí, ¿no? Y es que, y a veces le preguntan a uno, ¿no? Le dicen cosas como que, ¿y tú coleccionas mariposas? ¿Y a ti te gusta el café? ¿Y te gusta no sé qué? Y te preguntan es cosas de ese sentido y se interesan es por saber ese tipo de cosas. No te preguntan ni tú cuánto te ganas, ni tú hace cuántos años estás en esa empresa, no, sino que y si tú les das un número como que eso no tiene ninguna importancia ni relevancia o no hay la magnitud, sobre todo, de qué me estás hablando. Así que es importante esa parte cuantitativa y la parte cualitativa. Y luego al final nos está diciendo en esta parte que aquí donde dice que logró descubrir que el principito era solamente, vivía en una casa, o sea, su planeta era tan pequeño como una casa. Y yo les hablaba ayer que en últimas ese es el mundo de los niños, ¿no? El mundo de un niño normalmente es la casa. Es ese ambiente súper pequeño que no, como que estás ahí en esa familiaridad. Pero luego él nos dice algo y es que no todo el mundo tiene un amigo. Y dice que él quiere recordarlo porque no quiere dejar olvidar a este amigo, que no quiere dejar olvidar porque dice que se marchó ya hace muchos años con su cordero y que dice ahora trato de escribirlo es para no olvidarlo. Y definitivamente pues eso es lo que nos está recordando esa parte de no olvidar a las personas a través de recordar esas características. Y mire que él nos está hablando mucho, primero nos está hablando de las cualidades, entonces nos está haciendo una remembranza y nos dice, acuérdate de las cualidades, no de las cosas de pronto cuantitativas, sino acuérdate de los amigos por las cualidades. Y seguramente pues muchos que hemos tenido muy buenos amigos, como mi amiga Mariela que está ahí conectada, que siempre los amigos uno los recuerda por esas cualidades, o sea, por esas características, por ese momento que quizás estuvieron con uno, que te acompañaron de pronto en algo muy chévere o que te acompañaron en algo no tan bonito, que de pronto estabas mal, pero que estuvieron ahí. Y así que cuando uno va a describir un amigo, uno de un amigo no dice, es que él es mi gran amigo porque se gana tanto dinero, o él es mi gran amigo porque tiene tal estatura, o él es mi gran amigo porque, no sé, o sea, como estas cuestiones cuantitativas, sino que siempre decimos que un gran amigo es alguien que tiene unas cualidades, unas características que nosotros valoramos y que nosotros consideramos que por eso es nuestro amigo. Así que, bueno, aquí Antonoa nos está diciendo que él recuerda a este pequeñito y a veces decimos, ¿cómo puedo tener un amigo tan de diferente edad? Y la única forma es poder ponerte en ese papel, poder ponerte en ese rango. Y como no se trata de ser infantil, él dice, a veces nos tratan de infantiles, no se trata de ser infantil, sino de tener la capacidad de entender al otro, de entender, de ponernos en los zapatos, de incluso nosotros cuando somos grandes, pues tener la capacidad también de ponernos en los zapatos de los jóvenes, porque también fuimos jóvenes, ¿no? Entonces, poder tener como esa capacidad, a veces también en lo bueno y en lo no tan bueno, porque también ya pasamos por ahí por muchas experiencias y también hemos aprendido, digamos, en la vida algunas cositas, algunos tropiezos y algunos obstáculos, pero es bonito poder aprender y podernos poner en los zapatos de las otras personas. Así que bueno, no todo el mundo tiene un amigo y dice, puedo volverme como las personas mayores que solo se interesan por las cifras. Por eso también he comprado una caja de colores y él dice que va a volver a pintar. Y dice que su único momento en que escribió, en que pintó, fue cuando tenía 6 años y que dice, por las personas mayores me frustré. Así que él dice, bueno, voy a volver a comprar una caja de colores y voy a hacer el intento de volverlo a hacer.
y nos está mostrando todos los fallos que está llevando a través de ese proceso de volverse a conectar con el niño interior. Y esa hace parte un poco, yo no sé si Mariela recuerda un ejercicio que hicimos hace como un mes más o menos en una sesión que tuvimos en vivo del Club Cine, Música y Letra, donde les invitaba mucho a conectarse con el niño interior, a recordar qué era lo que cada uno quería ser o hacer cuando teníamos 6 años, 5 años. Ese es el momento en que nosotros debemos volver mucho a ese momento. Yo sé que para algunos quizás esa no fue una época bonita, porque precisamente de 0 a 7 años es cuando se construye mucho del carácter, y yo sé que también desde ese 0 a 7 se construyen muchas de las fobias, de las creencias, de los miedos, y tiene que ver con pues las experiencias que cada uno vivió. Así que obviamente para algunos quizás esos momentos no fueron los mejores, y lo digo porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de que personas confíen en mí, su alma, yo digo a través del eneagrama, y he visto pues historias muy difíciles y muy duras, que yo digo, cuando veo esas historias digo, wow, o sea, es complejo, pero también entender que eso hace parte del proceso que las personas han seguido y que hace parte precisamente de ese carácter y del aprendizaje que quizás la vida les está poniendo para seguir. Así que yo sé que no siempre es sencillo volver a ese momento de los 5 o 6 años, no siempre es fácil y es bonito, pero es bonito tratar de buscar algo allí que seguramente se quedó, y si las situaciones fueron más difíciles, pues seguramente está mucho más oculto, seguramente está mucho más guardado, y pues es necesario volver a conectarnos con esa infancia, con ese momento de los sueños, con ese momento en que la imaginación era posible, con ese momento en que todo lo que creíamos podía ser, porque por más difícil quizás que hayan sido las circunstancias, en algún momento algo nos permitió pensar que podíamos salir de ahí, quizás por ejemplo con un hermano, con los juegos, a que jugábamos, a que era lo que más compartíamos, y bueno, buscar ahí como en esa energía, en ese momento de la infancia, cuál es la conexión, porque cuando nosotros podemos volver a conectarnos con eso, podemos volver a encontrar parte del propósito de vida, podemos volver a encontrar precisamente la alegría de vivir, el retomar un sueño que quizás lo dejamos abandonado. Quizás algunos, el sueño hoy nos toca transformarlo de alguna forma, o sea, no puede ser exactamente igual. Por ejemplo, si hoy yo quisiera ser astronauta, pues ya no podría, obviamente, porque seguramente ya no me van a recibir en la NASA apenas para empezar a hacer mi curso de astronauta, pero quizás puedo ir a un espacio, por ejemplo, de estos donde trabajan con gravedad cero, ¿no? A experimentar, que ya hoy en día, por ejemplo, hay ese tipo de cosas, de ir a experimentar allí cómo se siente estar flotando, cómo se siente determinadas cosas. Entonces, por lo menos empezar a conectarnos con eso, empezar a darnos cuenta en ese sentido de volver a recuperar esa oportunidad, pero como nos lo muestra aquí Antonois, que él dice, voy a comprar una caja de colores y bueno, en uno el principito me va a quedar como más grande, en otro me queda más chiquito, en otro me queda como deforme, en el otro vuelve y me queda raro. Entonces claro, nos está mostrando también la frustración a veces de decir, ya no puedo ser astronauta, pero me toca, bueno, conformarme con ir, aunque sea un momento de estar allí en gravedad cero. A veces eso ocurre, pero les aseguro que así vaya uno a ese momento de gravedad cero, bueno, como que mató la gana, como decimos aquí en Colombia, como que mató la gana y pudo experimentar qué habría sido ese proceso, y les aseguro que van a poder encontrar esos momentos bonitos de poderse conectar con ese niño interior. No necesariamente conectarnos con el niño interior tiene que ser con ponernos a jugar rondas. No todas las personalidades dan para eso, o sea, hay gente que sí puede hacerlo, que sí le sale de pronto decir, voy a meterme a un jardín infantil y voy a
a ofrecerme voluntario para ir a jugar con los niños y bueno, de pronto le pueden hacer, o sea, le nace, pero a otro de pronto no. Otro dice, no, yo no me veo como en ese plan porque recordemos que cada uno es diferente. Entonces puede cada quien poder conectarse con ese niño interior, no necesariamente solo en la compañía de los niños, sino también a través de estos espacios de recuperar algo de lo que alguna vez quisimos ser o hacer. Así que, bueno, esa es parte de lo que nos está diciendo aquí Antonois de Saint-Exupéry. Y bueno, ese es el capítulo de hoy. Yo creo que dejamos el otro para mañana y que les quedo debiendo porque les tenía el dato del asteroide B612, no recuerdo ahorita, se me pasó a bajar la información, pero les avanzó un poquito. Hubo un asteroide que descubrieron que le llamaron el B612 precisamente en referencia a esta historia de Saint-Exupéry. También hay uno que le llamaron el Pequeño Príncipe, también en referencia a este momento, ¿no? Entonces, ha habido varios temas que han señalado, son como 3 temas así en el tema de la parte de la astronomía, que le han dado el nombre de temas relacionados con este libro en homenaje a este hombre que escribió este libro, que siendo ya grande y como dice él, ya con los vicios de las personas mayores, logró volver a escribir esto para los niños y para los adultos, que debemos volver a conectarnos con el niño interior. Así que, o con la niña interior en mi caso. Entonces, ha sido muy bonito porque yo pienso que eso también hace parte de darnos cuenta que estos libros trascienden, que este es uno de los libros más traducidos en varios idiomas en el mundo y realmente está reconocido como un libro de la literatura universal. O sea, no es solo un libro de cuentos para niños, no. Es un libro de sabiduría, es un libro de la literatura universal, y por eso quizás es que siempre en el colegio o en las escuelas nos lo ponen a leer. A veces quizás creo yo que a los maestros les falta un poco más poderse integrar en estos conocimientos para irnos compartiendo más esto de fondo para la vida, ¿no? A los niños en el momento oportuno en que están para este aprendizaje. Pero como decía alguien en esta semana en el encuentro, decía, ojalá en el sistema educativo tradicional fuéramos integrando estas cosas. Yo decía, sí, ojalá, pero mientras tanto, mientras el mundo sale de la rigidez del adulto mayor, como de los mayores, como dice aquí Antonois, mientras el adulto sale de ese hermetismo y de esa estructura de la educación y abre un poco más la mente y el corazón, pues por lo menos que las personas que vamos entendiendo esto lo vayamos compartiendo con los niños, y cuando nos reunamos de pronto con algún niño, cuando estemos allí en algún espacio, pues poder comprender más y poder incluso bajarnos a ese lenguaje, a ese nivel de poder decirle, ¿y qué color te gusta? Y esa muñeca, ¿qué es? Y tal cosa, y empezar a indagar y a indagar, y también ellos seguramente nos van a indagar a nosotros muchas cosas, porque así lo hacen los niños. Cuando hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a la fundación, entonces los niños empiezan a preguntar y dicen, y profe, ¿y usted cuándo tal cosa? Y le preguntan a uno cosas que a veces se sorprende uno de las preguntas que le hacen, pero bueno, ahí eso hace parte de uno, dice, ¿y ahora qué le contesto? Hace parte de conectarse con ese niño para poder contestar. Entonces, bueno, esa es la invitación, que primero nosotros también volvamos a retomar ese niño interior, podamos conectarnos con lo cualitativo y no solo con lo cuantitativo, que podamos reconocer las cualidades y los grandes amigos que siempre tienen esas cualidades bonitas para compartir, y finalmente que retomemos nuestro niño interior a través de alguna actividad que nos permita conectarnos con él y que nos permita volver a darnos cuenta que sigue estando ahí la creatividad, la imaginación, el soñar, la alegría, el asombro
y todas estas cualidades, la inocencia, porque también hay que volver a recuperar esa inocencia de asombrarnos con cosas lindas, como ver una mariposa, como contemplar una rosa, como ver una puesta de sol, como salir y ver un pajarito, como poder ver un cucarroncito por ahí y quedarnos un rato contemplándolo. Ese tipo de cosas son parte linda de volver a conectarnos con el asombro y con la maravilla que hay en el mundo. Bueno, mis queridos amigas y amigos, les dejo entonces y mañana seguimos con nuestro 5.º capítulo, que vamos a hablar de algo súper bonito también que nos trae El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, hasta mañana y una muy feliz noche.